Bueno, estamos de nuevo aquí para seguir con la historia. Me quedé en un momento clave de la historia, como os dije, pero he recordado otro momento que pasó antes, cuando yo tenía 16 años y, y que creo que engloba bastante cuál es la personalidad de mi padre, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, bueno, cuando tenía 15 se murió mi abuelo, el padre de mi padre, y es verdad que eran un matrimonio que se querían muchísimo. Entonces pasó lo que suele pasar en algunos matrimonios mayores, que es que cuando se muere uno, el otro va perdiendo paulatinamente la cabeza y al final muere también. Y eso fue lo que pasó. Mi abuelo murió un verano y al año siguiente, en verano también, mi abuela empezó a decaer muchísimo. De hecho, estábamos mi padre y yo en un viaje y tuvimos que volvernos porque mi abuela estaba ya fatal. Entonces, a ver, yo la relación que tengo con mis abuelos en ese momento no era una relación de una nieta con unos abuelos normal, porque yo los veía 2 veces al año y más bien se parece a este tipo de relación que tienes con familiares que ves de mucho en mucho, que bueno, pues no tenía confianza con ellos y tampoco me eran alguien realmente familiares. Yo iba con ellos a pasar unos días en verano y unos días en Navidad y poco más. Y bueno, nos llamábamos cuando cumplíamos años y tal, pero poco más. Bueno, una Navidad, eh, que un año y medio después de que muriese mi abuelo, estábamos en casa de mi abuela en Nochebuena, que era la noche que pasábamos allí, y mi abuela se ponía fatal, o sea, llamaba a mi padre todo el rato desde la cama, bueno, que quejándose, diciendo cosas totalmente inconexas, preguntando por mi abuelo, y mi padre, que es médico, pues no le daba más importancia. Entonces, cuando un par de días más tarde, estando en casa de mi padre, los dos nos pusimos a la vez malos del estómago. Entonces pensábamos que era una gastroenteritis. Yo me recuperé al día siguiente o así y al par de días ya me volví a mi ciudad con mi madre. Entonces esa mañana mi padre tenía que trabajar y fue al hospital y no pudo volver porque realmente él no tenía gastroenteritis, lo que tenía era apendicitis. Entonces lo operaron y se quedó ingresado un día o así. El caso es que como yo ya me volvía, me dijo, mira, ve tú a despedirte de tu abuela y ya luego te vas al aeropuerto, coges el avión y vuelves. Y yo le dije, bueno, vale, total. Que me fui a casa de mi abuela, la vi y yo sinceramente no la vi peor que lo que la había estado viendo todos esos días. De hecho, ella tenía ahí una señora que estaba con ella, que la cuidaba y no... A ver, estaba mal, claro que estaba mal, pero yo no la noté peor. Total, que hablé con mi padre, le dije que había ido y cogí el avión y me volví a donde vivía con mi madre. Total, que a los 5 o 6 días me llama mi padre y me dice que mi abuela también está ingresada y que bueno, que está muy mal. Total, que nada, pues mi padre estaba allí cuidando de ella, porque además a ella la ingresaron en el mismo hospital donde trabajaba mi padre. Y, y bueno, pues a los 2 o 3 días murió. Murió mi abuela y me acuerdo que era una mañana de Reyes y entonces me llamó y me dijo, mira, la abuela ha muerto y entonces yo le dije, vale, cómprame un billete de avión y yo mañana estoy allí. Me dice, es que antes de comprarte el billete de avión, quiero que me reconozcas la parte de culpa que has tenido en la muerte de tu abuela. Digo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque si tú no hubieses avisado, si tú hubieses avisado cuando fuiste a verla, no hubiera empeorado tanto y seguiría viva. Total, que claro, yo
flipé, o sea, en aquel momento la verdad es que el chantaje me resultó bastante evidente. Le dije que lo sentía mucho, pero que no iba a pasar por ese chantaje. Para que os hagáis una idea, a ver, yo con mi madre vivo en Málaga y mi padre y mis abuelos vivían en Bilbao. O sea, eso supone recorrerse España entera. Él quería que me cogiese un autobús y yo le dije que yo no iba a reconocer mi parte de culpa en la muerte de mi abuela, que eso era algo que no iba a pasar, porque sinceramente es que mi padre hace ese tipo de cosas y yo no... En ese momento tenía 16 o 17 años y me pareció tan evidente que no. Entonces, bueno, pues no fui, le dije que no iba a ir, que no iba a reconocer mi parte de responsabilidad en la muerte de mi abuela, que le expliqué que yo entendía que él siendo médico, si no le había prestado atención a cómo estaba mi abuela durante los días que había estado allí, yo no la había visto peor cuando fui, no entendía por qué tenía que preocuparme. Entonces, bueno, no fui y no solamente no fui, sino que luego después, bueno, al final, eso fue cuando tuve 17 años y en el anterior vídeo llegué hasta los 18 y seguía teniendo relación con mi padre. Pero exactamente igual que lo que me hizo con el wifi, de decirme que si ponía wifi tuviese las maletas hechas por si acaso él le apetecía echarme. Eh, y luego seguí teniendo contacto con él, no sé, al final son personas importantes de las que te cuesta deshacerte. Y por mucho que esté súper claro todo lo que hacen, a veces es muy doloroso, ¿no? A veces es doloroso darte cuenta de ello y actuar apartándolos de tu vida. No solamente no fui al funeral, sino que durante toda mi relación con mi padre, hasta que cumplí 24 años, que fue la última vez que lo vi, nunca más me compré un billete de avión porque decía que, o sea, porque todo estaba bien con él, todo, o sea, él me trataba normal, no había ningún problema, pero su condición era que para comprarme un billete de avión yo tenía que aceptar mi parte de culpa de la muerte de mi abuela. Así quedó la cosa y de hecho con mi hermano sí iba en avión y yo no, yo tenía que cogerme un tren o tenía que cogerme un autobús cuando quería ir a verle. Bueno, al final parece una tontería, pero yo no iba a verbalizar el sí, acepto mi responsabilidad en la muerte de mi abuela, porque al final yo creo que lo que hacen estas personas es intentar que tú actúes de una forma, aunque tú no estés de acuerdo con ella, pero que conforme tú vayas actuando así, te lo vayas creyendo. Entonces, yo en un primer momento podría haberle dicho, vale, sí, acepto mi responsabilidad por la muerte de mi abuela y ya está, ¿sabes? Para ahorrarme. Pero sabía que si lo hacía al final iba a creerme realmente que tenía cierta responsabilidad. Y, y eso es algo que en ese momento no hice y menos mal que no hice porque si lo hubiese hecho en algún momento él me hubiese echado en cara precisamente que yo maté a a mi abuela, porque al final decir que yo tengo responsabilidad en la muerte de mi abuela es decir que yo he sido partícipe en la muerte de mi abuela y que por lo tanto mi abuela en cierta manera murió por culpa mía. Así que, bueno, no sé si estáis familiarizados con este tipo de chantajes, pero parece muy obvio. Yo en ese momento lo vi, pero luego he revisado muchos más momentos a lo largo de mi historia que también han parecido muy obvios y, y han resultado no serlos. Así que, bueno, quería contaros eso porque es un paréntesis que nos conté en la adolescencia, pero que es bastante descriptivo de la clase de persona que es mi padre. Y es bastante descriptivo del tipo de maltrato psicológico al que este tipo de personas somete a sus víctimas y a las personas que tiene a su alrededor sobre las que tiene poder. Así que bueno, aquí ha acabado la anécdota. Si os sentís identificados con algo de lo que he contado y necesitáis ayuda o hablar o lo que sea, os recuerdo que estamos montando una asociación. Por favor, escribidme al correo que hay en la caja de comentarios y nada, nos seguimos viendo. Un besito.